Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Yo era una convencida de que el agua de Estados Unidos era 100% potable, hasta que un experto me hizo la prueba en casa. Ni la del filtro de la nevera, ni siquiera la envasada es sana para el consumo. Por eso, instalé en mi hogar la planta de tratamiento que alcaliniza toda el agua y se acabó hasta la resequedad de la piel y del pelo. Es la mejor inversión que he hecho por mi salud y la de mi familia. No creas solo en mi palabra, pide que te hagan la prueba gratis en tu casa. Escribe al correo pruebadeaguagratis@gmail.com para una consulta totalmente gratis. Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis y por supuesto por dejar sus comentarios, sugerencias y sobre todo las críticas. Este programa y este canal es muy visto por personas que representan la diversidad del espectro político venezolano, quienes quieren votar, quienes no quieren votar, quienes apoyan al chavismo, quienes apoyan a la oposición en sus diferentes modalidades. Y lo único que yo quiero puntualizar es que estos análisis yo los hago a título personal con el propósito de tratar de entender lo que está pasando, tratar de explicarlo, pero por supuesto sin que esto signifique que yo estoy abogando por una agenda específica. Yo tengo una opinión política y personal sobre lo que está pasando en Venezuela. De hecho, yo he tomado una decisión de no estar en Venezuela, de no votar, de no ser partícipe de estas consecutivas farsas electorales, pero esto no quiere decir que una persona que vea estos análisis deba interpretar que yo le estoy tratando de imponer la tesis de no ir a votar. Yo lo he argumentado y he explicado por qué creo que es absolutamente inviable la vía electoral en las condiciones en que está planteada. Porque hay algunas personas pues nos acusan de bueno, entonces usted es un antidemocrático porque no quiere el voto y yo quiero el voto. Pero bueno, ¿qué tan lejos se puede llegar con la herramienta del voto en una tiranía que controla todas las instancias del poder político y electoral? Entonces, el que quiera votar, que vaya y vote. El que quiera ser parte de esa experiencia, pues que se documente, que entienda por qué está votando. Si está votando porque realmente cree que esa es una salida. Hay muchos venezolanos que creen que votando es posible salir del chavismo, o si se le está dando crédito a una ilusión, a una fantasía que no tiene ningún tipo de piso en la realidad. Entonces, no se trata de que yo estoy intentando que las personas vayan. De hecho, muchas de las personas que en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela, hoy día asumen la posición política de no votar, en el pasado fueron personas que votaron y que se han convencido con los argumentos, pero más que con los argumentos que yo les pueda presentar, es el peso inevitable, inevadible de la realidad. Son 25 años consecutivos de fraude electoral y todavía uno se consigue pues algunas personas que tratan de descalificar digamos en la condición personal del planteamiento que uno hace y no atacan al fondo digamos del criterio político que uno pueda estar defendiendo. Por eso a veces pues me sorprende escuchar el argumento baladí, pirata de algunos influencers que dicen, no, lo que pasa es que usted dice que se va a perder y entonces usted lo que quiere es salir el 29 a decir, yo se los dije y tenía razón. Bueno, ese es el argumento más mediocre y el más absurdo, porque de entrada está admitiendo que justamente el esfuerzo del 28
desde la perspectiva de la oposición será infructuoso, será inviable e inútil. Y entonces es como decir, bueno, como sabemos que se va a perder, entonces usted lo que dice es que se va a perder desde ya para poder argumentar el 29 que tenía razón. No, yo la verdad, yo quisiera, desde el punto de vista de mi deseo personal, yo quiero un cambio para Venezuela. Pero también entiendo que el cambio no viene producto de la fantasía, ni de las ilusiones, ni de los planteamientos voluntaristas o metafísicos, sino que eso tiene que tener un anclaje en la realidad. Entonces, cuando a mí me dicen que el voto es una salida, yo digo, bueno, y no hemos intentado esa salida en estos 25 años. ¿Y hasta dónde nos ha llevado esto? O sea, este es el debate que habría que dar. Pero ese es el debate que tendrán que dar los líderes, los aspirantes a líderes, a dirigentes políticos, pase lo que pase el 28. La tesis que quiero presentarles el día de hoy es que es basada en una reflexión, en un análisis que nos presentó hace varias semanas atrás Tamara Sujú, que dirige una importante organización de defensa de los derechos humanos, de defensa de los presos políticos, civiles, militares. La organización se llama CASLA. Y en parte de su análisis, reflejando el estado dramático, cómo se ha incrementado la persecución en contra de la oposición política al chavismo, cómo están metiendo presa a la gente, no solamente a los civiles que, acompañan a María Corina Machado y a Edmundo González en sus giras, sino también en este momento que estamos grabando este programa, se están metiendo presos a efectivos militares. Y no porque estén involucrados en presuntos intentos de rebelión ni nada, simplemente porque la manera, el procedimiento que están implementando es que aquel militar que no luzca que no exhiba de manera evidente el fanatismo, pues es sospechoso. Y entonces, por razones, vamos a decir, de personalidad, de estilo o de lo que sea, hay militares que, aun siendo chavistas, pues no son tan expresivos. Bueno, a este tipo de militares los están metiendo presos, bajo la sospecha de que posiblemente están involucrados en algún tipo de rebelión. En este análisis que nos presentaba Tamara Sujú hace varias semanas, también decía algo que, por supuesto, los influencers y la gente que está en estos, olas mediáticas que son afines a la falsa oposición electoral, lo pasó desapercibido, y es algo que no, por supuesto, no formó parte, del debate, pero que yo creo que es muy importante. Ella hacía una aseveración y remarcaba la idea que la oposición ha estado y está infiltrada. Y es una constatación que hemos podido ver. No se trata solamente de infiltrada. Por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar que la oposición o esa falsa oposición no está infiltrada si un operador chavista del calibre de Carlos Prosperi logró ascender a la Secretaría Nacional de Organización de Acción Democrática de la mano nada más y nada menos que de Henry Ramos Alup? Acción Democrática es un partido clave de la MUD. Ramos Alup es el dueño de esa franquicia. La otra parte de la franquicia la tiene Bernabé Gutiérrez. Entonces, de la mano de Ramos Alup, Carlos Prosperi no solamente fue secretario nacional de Organización de Acción Democrática, sino que además fue la opción que Acción Democrática le presentó al resto de la MUD, al resto de la oposición, como el candidato que debería ser el líder, el abanderado de la oposición frente a Nicolás Maduro. Nada más y nada menos. Algunas personas que tuvimos el atrevimiento de criticar, la inconveniencia, la incapacidad, la desfachatez que un partido como Acción Democrática haya tenido de presentar a un personaje como Carlos Prosperi, que es incapaz de articular una idea coherente. Entonces se nos atacó en ese momento porque somos enemigos de la sacrosanta unidad de la MUD y de la plataforma unitaria. Entonces no hay, una forma en virtud de la cual se podía llevar adelante un debate. Lo cierto es que,
bueno, ya ustedes saben la historia. Este personaje fue a unas primarias, fue masivamente derrotado por María Corina Machado, y luego pues él se retira y regresa a lo que siempre fue su posición política primitiva, al chavismo. Entonces, si una persona como esta logra estar prácticamente en la cúpula de la MUD, ¿cómo no se va a pensar que no están infiltrados? Por supuesto que están infiltrados. Sin contar las posturas que asumen algunos operadores de la MUD que no se ponen en evidencia públicamente, pero que juegan a favor, digamos, de la agenda del gobierno. Y eso es parte de lo que vamos a analizar hoy. ¿A qué juega el gobierno? ¿A qué juega la falsa oposición? ¿Qué es lo que cada uno espera de este 28 de julio? Pero el punto es, y la idea que yo quiero un poco dejar clara, es que el acto de infiltrar no solamente es físicamente de tener a una persona incrustada en el corazón de la MUD, como fue el caso de Carlos Prosperi, con acceso a reuniones, a información, a data. Y bueno, por lo menos tendrán que admitir, Ramos Alup tendrá que admitir que hasta el momento en que Carlos Prosperi estuvo vinculado a ese nivel en Acción Democrática, vinculado a la MUD, por lo menos mientras fue candidato, bueno, toda la información a la cual tuvo el acceso fue transferida sin ningún tipo de filtro al régimen chavista. O sea que no es poca cosa lo que estamos hablando acá. Y luego pues viene toda esta serie, digamos, de movimientos de operadores políticos que dicen ser de oposición, pero que juegan dentro de la lógica y la racionalidad del chavismo. Y entonces acá lo que queremos examinar es el otro tipo de infiltración, que es el infiltrado, vamos a llamarlo, para utilizar una categoría, el que es el agente cultural o el agente político del chavismo dentro de la MUD. Este es un personaje, este es un operador que, a pesar de que está y asume el discurso de oposición, y entonces en el desarrollo de su posición o de su postura política apunta a fortalecer el planteamiento fundamental, el corazón del planteamiento del régimen chavista. Y entonces acá es donde, digamos, yo les presento la tesis que intento defender el día de hoy. Y esto es entender qué es lo que espera la oposición, qué es lo que espera el chavismo de todo esto. Para poderlo explicar, lo primero que hay que entender es que esto que estamos presenciando en Venezuela no son elecciones. O quizás tendré que repetir nuevamente que cómo se pueden llamar elecciones a un proceso donde el que organiza las elecciones, el régimen chavista que organiza las elecciones, cuenta los votos, adjudica los resultados, proclama el ganador, a través de la autoridad electoral, a través del Consejo Nacional Electoral Chavista. El régimen ha manipulado lo que ha querido con los registros electorales. Se le ha negado el derecho a votar a prácticamente 4 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, 6 millones de venezolanos que están dentro de Venezuela, que no se les permitió inscribirse como nuevos votantes. Y estas irregularidades y una cascada infinita de irregularidades han venido siendo aceptadas una tras otra por la falsa oposición. ¿Por qué? Según ellos dicen, porque nadie los saca de la ruta electoral. Entonces, el mantra de que nadie los va a sacar de la ruta electoral se ha convertido ya, más que en un mantra, es en una necedad de darse cabezazos contra la pared. O sea, el razonamiento de la falsa oposición que se agrupa, no vamos a hablar de los alacranes, porque los alacranes están ya en el bolsillo trasero del chavismo, pero el otro segmento de la falsa oposición, que son los que están en la plataforma unitaria y en la MUD, están simplemente apostando a que cuando el régimen les elimina prácticamente 10 millones de votos, manipulas con las mesas, con los centros de votación, al día de hoy que estamos haciendo este programa, los partidos, ninguno podrá desmentirme
no tienen acceso, no les han dado acceso a un documento que en ese lenguaje tecnicista llaman la tabla mesa. Bueno, la tabla mesa es un listado que indica o que contiene los elementos del registro electoral que corresponde a cada mesa de votación y que los partidos políticos participantes en esa elección deberían tener acceso. ¿Por qué? Porque necesitan saber a dónde van a postular esos testigos. Los miembros de mesa, bueno, fueron sorteados en un proceso absolutamente opaco, oscuro. Solamente le dijeron a los partidos, estos son los resultados. Pero los partidos de la MUD aceptaron. Los testigos electorales, bueno, lo que no ha querido decir la MUD, y esto no me lo estoy inventando, lo sé porque he conversado con personas que están involucradas en diferentes estados de Venezuela en estas actividades de tipo electoral. Bueno, el régimen chavista se ha dado a la tarea de detectar quiénes son los testigos para comenzar a unos a tratar de comprarlos directamente y a otros para presionarlos. Ahora, ¿cómo se sabe esto? Bueno, esto se sabe porque el chavismo le está diciendo, mira, te vamos a dar esto para que no te presentes el día de la elección, el 28. Y si ven que la respuesta pues, es evasiva o es negativa, entonces, bueno, mira, sabemos que tienes familiares, busca algún mecanismo de coerción o de extorsión para que el mensaje quede claro y que esa persona quede advertida que si asiste como testigo por el partido que lo haya postulado a la mesa electoral, habrá algún tipo de sanción, de represalia, algún tipo, digamos, de presión importante por parte del chavismo. Ahora, ¿cómo se enteran los partidos de que esto está ocurriendo? Bueno, porque en las regiones están recibiendo, hay personas que se quedan calladas, pero muchas personas están de manera inusual, que han sido postuladas como testigos por los partidos, están contactando a sus organizaciones, decir, oye, tengo un viaje, estoy enfermo, y con algunas excusas un tanto sospechosas están renunciando pues, a su designación como testigos. ¿Por qué esto es importante? La trampa no es la idea de trampa que explica la falsa oposición. Olvídense de que esto va a ser una situación en la cual se va a producir una inconsistencia entre los resultados que transmite la máquina, no la urna, la máquina de la mesa electoral a la sala de totalización del CNE chavista, que es lo que pareciera. O sea, cuando la falsa oposición y sus líderes, personas que, por ejemplo, vamos a citar a uno, ¿no? Andrés Velázquez, que vivió en carne propia en el estado Bolívar los rigores al detalle del fraude electoral. Bueno, a Andrés Velázquez le aplicaron, no fue el fraude electrónico, fue que les agarraron las actas y dijeron, estos son los resultados, y no hubo mecanismo legal de protestar esto. Bueno, pero a estas personas que han participado en estos procesos, parecen no tomar interés en que esto no va a ser el escenario ni de Bolívar, ni el escenario de Barinas, donde dicen que la oposición se unió y entonces produce la mayoría de los votos, ni tampoco va a ser el escenario que algunos analistas han sugerido, que esto se parece mucho al referéndum que le ganó la oposición, o inclusive a la elección del 2015 de la Asamblea Nacional, que sería en todo caso el mejor ejemplo. Y entonces dicen, bueno, es que esta elección, por el apoyo masivo que tiene Edmundo González y María Corina Machado, se parece más al referéndum que ganó la oposición a las elecciones del 2015. Pero admitir este argumento supone un escenario que es absolutamente improbable. Y este escenario significa que el Consejo Nacional Electoral respete el resultado, no meta sus manos en ninguna de las instancias que conforman el desarrollo de ese proceso electoral, que la gente vote masivamente, que el resultado se respete, ¿verdad? Que ese resultado sea transmitido electrónicamente sin ningún tipo de interferencia a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, que Elvis Amoroso anuncie un resultado donde yo podría aventurarme a lanzar un número, 65% de los electores apoyan a Edmundo González
favorecen con su voto a Edmundo González, el resto se los adjudican los demás candidatos, incluido Nicolás Maduro, y que una vez anunciado ese resultado, entonces el régimen chavista diga no aceptamos. Entonces esa parece ser, digamos, como la manera como los operadores de la falsa oposición se plantean que va a ocurrir el fraude. Y existe evidencia que el régimen ha hecho todo lo posible. El fraude no es en el voto asistido, yo creo que esos son elementos de distracción, no es en decir que van a colocar los puntos de control rojo en los centros de votación. Eso busca otra cosa. Eso tiene otra finalidad que también la vamos a analizar hoy. El fraude consiste en que por vía electrónica, primero todas las instancias que se le han ido presentando a la oposición o a los técnicos de la oposición, el chavismo, que obviamente son tramposos, pero estos son tramposos sofisticados, ellos por eso hacen gala, dicen, no, para toda auditoría, hay auditoría, hay auditoría inclusive para mirarse en el espejo, por exagerar, pero el argumento de los chavistas es que existe auditorías para todas las instancias del proceso y la oposición de la MUD ha sido parte de esas auditorías y las ha venido aceptando. Bueno, esto no es casual. Esto va a ser utilizado en su debido momento. Y ya vamos a analizar por quién y para qué. La manera, obviamente, la otra cosa que sorprende es cuando la oposición dice, no, es que hay que quedarse cuidando los votos y ver los escrutinios. ¿Por qué le mienten a la gente? ¿Cuáles escrutinios? Si el escrutinio lo hace la máquina, ¿cómo le van a decir a la gente que va a ser testigo de un escrutinio si en realidad lo que hay es un proceso donde la gente, el elector va a la mesa, se identifica, emite su voto, la máquina le da un comprobante, ese comprobante es depositado en una caja y ese elector se retira de la mesa de votación o del centro de votación y luego, al finalizar la jornada, la máquina, en presencia de los testigos y de los miembros de mesa, emite un acta. Y ese es el acta del cual el testigo va a dar fe. Sí, esa acta, ese papel salió de la máquina y ese papel que salió de la máquina contiene estos resultados de los cuales a mí me corresponde una copia. Por supuesto, ya se sabe que en aquellas mesas, eso es ya el nombre que le buscaron ahora al fraude electoral es reingeniería electoral. Bueno, ya eso es parte de la reingeniería electoral. En aquellas mesas donde la oposición no tenga representantes porque no pudo, pero más probablemente porque se los presionaron o porque el gobierno no permitió, bueno, en esas mesas veremos resultados sorprendentes, asombrosos, inverosímiles, donde Nicolás Maduro saca el 100% de los votos. Pero como está emitido por la máquina y hay un aval de los miembros de la mesa y los testigos, pues es legal. Bueno, esa data, ya ahí hay un problema grave, porque la data que sale, esa información que sale de la máquina a la sala de totalización, pues va a coincidir. Entonces, cuando el régimen chavista, a través de Elvis Amoroso, anuncia el resultado electoral, pues ese resultado va a ser consistente si se suman los resultados de las máquinas con lo que anuncia Elvis Amoroso, pues va a coincidir. Bien ilusos, por no decir otra palabra, los que creen que se va a poner a descubierto el fraude cuando se descubra que en una mesa, por ejemplo, Edmundo González saca el 70% de los votos y entonces aparece, no cuadra en la suma total. Eso no va a operar de esta manera. Y no va a ser de esta manera justamente porque en realidad, y entramos entonces en lo que es el planteamiento que yo les quiero hacer esta noche, el chavismo y la oposición están jugando a dos cosas completamente diferentes. Pero ninguno le está hablando claro a los venezolanos. Nadie va a decir por qué anda en lo que anda. ¿Cuál es el juego del chavismo? El juego del chavismo no es que la trampa la va a hacer llevando gente a votar a última hora o tratando de impedir el voto con los colectivos. No. El chavismo en realidad
toda la campaña que está haciendo el chavismo, esa campaña que vemos que es plagada, digamos, vamos a decir, de errores, de inconsistencias, inclusive podríamos decir que es una campaña electoral que hasta ridiculiza y caricaturiza al candidato Nicolás Maduro. Esa campaña no pareciera tener interés parece que no les importa, inclusive que le saquen los videos donde aparece Maduro con 3 gatos, el caso, por ejemplo, del estado Táchira, donde él mismo tuvo que reclamar, o muchos videos que les han sacados por Venezolana de Televisión y por ellos mismos, que es que uno se entera que nadie va a las concentraciones de Maduro, pero ellos parece que eso no les molesta. Y menos que les comparen con las magníficas movilizaciones que hace María Corina Machado y Edmundo González. Pero en lo que sí se ha centrado el chavismo es en buscar la manera de falsificar los elementos que permitan crear una especie de soporte legal que justifique un resultado el 28 de julio que no se parezca a la realidad. Esto lo hemos dicho antes. ¿Para convencer a quién? Bueno, no es al pueblo, porque la gente sabe que si fuésemos a unas elecciones con garantías y condiciones electorales de transparencia, sin duda, Edmundo González es el ganador indiscutible de la jornada. Pero como ese no es el caso en Venezuela, entonces de lo que se trata es de que el Consejo Nacional Electoral que preside Elvis Amoroso va a hacer un anuncio el 28 de julio, que es un anuncio que nadie puede creer, pero ¿qué importa que nadie lo crea? Lo único que le importa al chavismo es una cosa: que sus militares, que las Fuerzas Armadas chavistas compren la teoría de que, a pesar de que las encuestas decían una cosa, a pesar de las movilizaciones de Edmundo y María Corina, a pesar de que en sus propias casas sus familias quizás fueron a votar por Edmundo González, bueno, acá hay un resultado legal. ¿Por qué? Porque ha sido emitido por el Consejo Nacional Electoral, que es una institución que no solamente forma parte del tinglado jurídico político del régimen chavista, sino que además ese Consejo Electoral goza del reconocimiento nada más y nada menos que de Edmundo González, María Corina Machado y todo el elenco de la falsa oposición agrupada en la MUD y en la plataforma unitaria. Si hay algún reclamo, pues ¿quién lo va a procesar? El reclamo que pueda tener, que seguramente los habrá, porque lo masivo, y a pesar de lo masivo, pero a pesar de lo sofisticado de este fraude que va a intentar el chavismo el 28 de julio, hay muchas instancias donde desde ya se puede demostrar que es un evento fraudulento y que hay motivos para invalidar y para no reconocer ese resultado. Pero ¿ante quién se puede demandar la nulidad legal de ese fraude electoral? Administrativamente, ante el mismo Consejo Nacional Electoral. Jurídicamente, ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo. Entonces, ¿qué opciones le quedaría a esa oposición? Bueno, prácticamente ninguna dentro de la legalidad, dentro del cuadro de la legalidad que ofrece el régimen chavista. Todo lo que está haciendo el chavismo, lo único que busca es el reconocimiento, la aceptación y la obediencia por parte de sus efectivos militares. Que en caso de que algún efectivo militar chavista tenga algún momento, digamos, de debilidad, algún momento de duda, que esté en crisis con sus propias lealtades, entonces diga, no, pero esto es legal. O sea que yo juré defender la Constitución chavista, las leyes chavistas, las instituciones chavistas, por lo tanto, resuelven esa contradicción para impedir que eventualmente una crisis como esta, una situación como esta, que ciertamente es una de las más difíciles que ha enfrentado el chavismo, se convierta o termine en una fractura militar dentro de sus propios, digamos, efectivos militares, porque eso sí podría realmente dar un giro dramáticamente distinto a lo que tenemos planteado hoy
de cara al 28 de julio. ¿A qué juega el chavismo? Al reconocimiento, a la defensa y a la obediencia por parte de esas fuerzas armadas, de sus fuerzas militares, de ese resultado electoral. Los cuestionamientos que vendrán de Estados Unidos y de otros países se resolverán por los mecanismos diplomáticos en el contexto de la geopolítica. Eso los tiene sin cuidado porque ya ellos pues se han dado cuenta que una cosa es lo que se dice, el verbo, la retórica beligerante es una cosa, pero a la hora de las decisiones, países como Estados Unidos pues reconocen, al menos de hecho, que les interesa entenderse con un régimen como el chavista. Ahora, esto es lo que está planteado, digamos, desde el punto de vista del chavismo. ¿Cómo se plantea el tema del 28, la oposición agrupada en la plataforma unitaria y en la MUD? Bueno, el planteamiento que ellos se hacen es reconociendo las limitaciones que hay, reconociendo que no solamente les han inhabilitado electores, candidatos, no les han entregado las tablas mesas, les nombraron los miembros de las mesas y ellos no tienen ni idea. Bueno, sí tienen idea, son gente del PSUV. Les están, digamos, extorsionando, les están chantajeando a sus testigos. Esto lo ha venido aceptando la falsa oposición de manera consecutiva. Entonces, retomando la idea original, la idea que nos presentaba Tamara Suju, estamos frente a una oposición que está terriblemente, dramáticamente infiltrada por el chavismo. ¿Por qué? Porque esta es una oposición que ha venido siendo entrenada en los últimos 2 años para aceptar todas las arbitrariedades, todos los vejámenes, todos los abusos que el chavismo le plantea y más. ¿Por qué y más? Bueno, porque no contentos con aceptar que les eliminen electores, que les eliminen candidatos, que les cambien las reglas del juego. Ellos vienen aceptando una cosa tras otra en nombre de mantenerse en la ruta electoral. Bueno, pero falta una más que podría ocurrir en los próximos días o inclusive en las próximas horas, que es la anulación definitiva de la tarjeta de la unidad y de manera consecuente o consecutiva o como consecuencial, por supuesto, la inhabilitación de Edmundo González. Y por supuesto, ¿qué podemos anticipar? Ya la oposición lo ha dicho, seguiremos adelante en la ruta electoral. O sea que si ellos han venido aceptando todo esto y ellos están dispuestos ya, sin duda, a aceptar que les eliminen el mundo, porque ya ellos saben que si eso es así, la jugada sería apoyar al otro candidato que también fue autorizado por el régimen chavista, a Enrique Márquez, que ha jugado de manera muy estratégica. No se puede, digamos, olvidar, porque en medio de tanta información la gente se pierde. No se puede olvidar que no solamente la candidatura de Enrique Márquez fue permisada, fue autorizada por el régimen chavista porque conviene para estas jugadas que vienen, sino que el partido que lo postula a él, Centrados, firmó aquel famoso documento, el Acuerdo de Caracas, que fue presentado por el régimen chavista como el que sustituye al Acuerdo de Barbados y que fue firmado por los partidos, vamos a llamarlos los alacranes. El partido Centrados, que hoy postula a Enrique Márquez y que está a punto de convertirse en el candidato ahora de lo que se agrupa en la MUD, ese partido firmó ese documento. De manera conveniente y estratégica, obviamente, cuando el régimen chavista hace un llamado para firmar el acuerdo que reconozca los resultados del fraude electoral, porque por supuesto para ellos se trata es de coleccionar un conjunto de evidencias que le diga a los militares, mira, aquí está, las actas están firmadas, las auditorías fueron aceptadas, los que participaron en la contienda, solamente estos dos no firmaron, de manera que aquí hay un cuadro de legalidad. Pero bueno, en todo caso, ese acuerdo para reconocer los resultados del fraude electoral no fue firmado de manera muy conveniente por Enrique Márquez. Por supuesto, Edmundo González no lo iba a firmar porque digamos, ya ellos han llegado al extremo de aceptar todo y algo deben dejar para el final a ver qué juego les queda.
quizás, creo yo, que puede ser finalmente es aceptar unos resultados bajo protesta. No sabemos qué va a hacer Edmundo González ni María Corina. Lo importante acá es destacar que en la cadena de irregularidades que ha cometido el chavismo, que les cambien al candidato a última hora, que sería una aberración, la MUD, María Corina Machado y todo ese grupo está dispuesto a aceptarlo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es digamos, cuál es el balance, cuál es la ganancia política para ellos o para Venezuela si te están demostrando que no que están dispuestos, es que te están robando las elecciones en la cara y te lo están diciendo? Y entonces la respuesta que ofreces es, no, seguimos en la ruta electoral y vamos a seguirle dando cabezazos a esa pared. Esto no sería un problema de no ser porque tiene consecuencias para personas que no han sido parte de esa decisión. Y me refiero a los cientos de miles de venezolanos que el 28 de julio en la noche se van a sentir engañados y estafados, no solamente por el chavismo, sino por la falsa oposición. Algunos venezolanos, anticipando lo que viene, siguen saliendo de Venezuela vía el Darién y por otros caminos verdes, porque en realidad las opciones que se nos presentan son prácticamente conducen al mismo sitio. Las dos opciones que se nos presentan concluyen en que acá hay que reconocer, digamos, la legalidad del régimen chavista, y el que se salga de esa legalidad, pues prácticamente está fuera del juego. El argumento o el juego en el que parece estar anclada esa oposición de la Plataforma Unitaria y la MUD es decir que como nadie lo saca de la Junta Electoral, es el voluntarismo. Es, bueno, si la gente acude a votar masivamente, no hay fraude que valga. Bueno, si esto no se acompaña de otras estrategias de las cuales no voy a hablar hoy, pero de las cuales podemos conversar la próxima semana, bueno, yo creo que estamos acá frente a una situación donde se nos ha presentado, es prácticamente un patrón de conducta. Frente a todos los abusos que ha cometido el régimen chavista en contra de la falsa oposición de la MUD y la Plataforma Unitaria, este grupo ha venido aceptando absolutamente todo. Y posiblemente acepten que les cambien el candidato. Bueno, nada nos debería extrañar que el 28 de julio en la noche, cuando Elvis Amoroso anuncie digamos, ese inverosímil, increíble resultado electoral proclamando a Nicolás Maduro, no nos debería extrañar que ese sector de la oposición, aunque sea bajo protesta, en la voz de Edmundo González, de otros dirigentes e inclusive de María Corina Machado, bajo protesta decidan aceptar los resultados, protestar, pero continuar en la ruta electoral. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que estos venezolanos entiendan que lo que estamos es frente a la repetición? Esto es un fraude continuado que se ha documentado en los últimos 25 años y que este proceso no es la excepción. La única razón que yo podría encontrar, a no ser que los involucrados nos ofrezcan otra, es que el seguir en la ruta electoral, a pesar de estos abusos, a pesar de los resultados del fraude electoral del 28 de julio, lo único que busca es preparar la jugada siguiente de esa oposición, que no es otra que prepararse para las elecciones, para participar en las elecciones regionales del año 2025, si y solo si el régimen chavista les da permiso.